todo este mes, el mes de enero, que ya terminó, ¿verdad? Hoy día estamos comenzando, ayer comenzamos un nuevo mes, el segundo mes del año, ¿verdad? Y nuestro tema central, que Dios nos ha invitado, ¿verdad?, a reflexionar en él y a practicarlo, es que ojalá cada uno de nosotros, especialmente los que somos miembros de esta iglesia, podamos asumir un liderazgo, pero un liderazgo de servicio al Señor. Es decir, que cada uno de nosotros se transforme en un líder servidor. Y durante todos los domingos del mes de enero, ¿verdad?, y algunos miércoles, estuvimos estudiando, ¿verdad?, cómo llegar a ser un líder servidor. Y yo quiero traer a vuestro recuerdo, ¿verdad?, en la última prédica que me tocó a mí también, recordar un tanto la actitud de Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. ¿Se recuerdan? Allí en Juan, cuando uno de ellos, ¿verdad?, porfiadamente no quería que Jesús le lavara sus pies. Pero Jesús, en un tremendo acto de humildad, ¿verdad?, siendo realmente el Hijo de Dios, ¿verdad?, una persona con toda la autoridad del mundo, sin embargo, en forma práctica, en forma objetiva, ¿verdad?, le enseñó a cada uno de sus discípulos, que en ese momento eran 12, incluyendo a Judas Iscariote, que más tarde le traicionó, ¿verdad? A cada uno de ellos Jesús le lavó sus pies. Y yo les decía en aquella oportunidad, ¿verdad?, que no era la idea de que cada uno de nosotros, saliendo de aquí del púlpito, se fuera a visitar a todos los miembros de la iglesia y con un librillo, como se usaba en esos tiempos, ¿verdad?, con un lavatorio ahora, ¿verdad?, pudiera, y una toalla, ¿verdad?, aquí, pudiera lavar los pies de cada uno de los hermanos de la iglesia. Me refería a la actitud, ¿verdad?, a nuestra disposición de que cuando el Señor nos llama, y quizás cada una de las alabanzas que cantamos en la segunda parte, ¿verdad?, tenían un contenido tan profundo en su relato, en cada verso, que nos llevaba, ¿verdad?, a recordar realmente ese tremendo sacrificio que en forma voluntaria Cristo hizo por nosotros por una vez. Y quizás, ¿cierto?, cuando decíamos que el velo fue rasgado en el templo, ¿verdad?, y el lugar santísimo tuvo acceso a todos, ¿verdad?, los habitantes o los que estaban en ese momento en el templo, y las palabras, todo es consumado, todo eso, ¿verdad?, para nosotros, en un acto tremendo de amor. Y en uno de los versos le decíamos al Señor que nos enseñara a amar como Él nos amaba a nosotros. No sé si realmente llegaremos alguna vez a amar a Dios como Él nos ama a nosotros. Porque de repente, y dependiendo de las circunstancias de nuestra vida, a veces nosotros que somos parte, ¿cierto?, de este contexto tan latinoamericano, tan cebollento, de repente tan sentimental y tan emocional, con altos y bajos, de repente sentimos con mucha fuerza el amor de Dios, pero de repente tampoco nos lo sentimos. Y creemos de repente que no es el amor de Dios. Y somos nosotros, la verdad, los que no vivimos en ese contacto que Dios espera de nosotros en forma diaria y permanente, ¿verdad? De tal manera que realmente nuestro sentimiento de amor por el Señor sea algo permanente y no que fluctúe de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Y yo quisiera realmente recordarles a ustedes y quizás llevarlos a la misma idea de ese día
domingo de enero, cuando les invitaba quizás a imaginarse gráficamente cómo ese Jesús pudo, ¿verdad?, en ese tremendo acto de humildad, lavar los pies de cada uno de sus discípulos. ¿Le gustaría a usted que Jesús le lavara sus pies? Quiso reflejar con eso, ¿cierto? Quiso enseñarle a sus discípulos que el acto o que la actitud más importante de un líder o de un servidor de Jesús, en la obra de la iglesia, es la humildad. ¿Ya? Nunca debemos olvidar que es un privilegio, es una bendición, es un honor servir al Señor. Amén o no. Bueno, quiero invitarles ahora a buscar ahí en Hechos capítulo 2, los versículos del 42 al 47. ¿Qué pasó con la iglesia después que Jesús, ¿verdad?, descendió a los cielos? Después de ese tiempo que estuvo juntos con sus discípulos, después de haber resucitado al tercer día de muertos, ¿cierto? Y después de haberle entregado sabias enseñanzas también durante aquellos días antes de irse a los cielos, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 2 de Hechos, del 42 al 47, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, igual que aquí en la iglesia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo quiero darle gracias al Señor por el día de ayer, porque el día de ayer se vivió un instante como este, y usted que no vino, se la perdió, porque quiso nomás perdérsela. Pero fue una tarde bellísima, ¿o no? Donde yo veía, ¿cierto?, y recordaba el tercer principio del líder servidor, que dice: los líderes servidores renuncian a sus derechos para encontrar grandeza sirviendo a los demás. Y yo veía ahí a mis hermanos, ¿verdad?, sirviendo el arroz, el té, el refresco, el pollo y todo lo demás, entreteniendo a la gente, y todos felices compartiendo. Qué instante más hermoso el que a veces nos perdemos, ¿ya? Por no sé por qué razón. Son pocas estas instancias, pero el día de ayer fue una instancia maravillosa. Y dije yo: gracias, Señor, porque le das basta a mi sermón, y porque eso es posible, Señor, porque lo estoy viviendo, porque no es una falacia, porque no es una mentira, porque no es un hecho así bonito que yo quiero contar aquí en el púlpito para que todos los hermanos digan: ¡uy, qué encachadito fue! No, mi Señor, es una realidad, se vivió el día de ayer. Así que en la iglesia, ¿verdad?, en esa iglesia pasaba lo mismo, ¿ya? Todo el mundo estaba pendiente de la necesidad de los demás. Cuando veo a mis hermanos también,
que pasan con sus bolsas aquí y dejan acá sus primicias, también le doy gracias al Señor, porque le digo, gracias Señor, porque me permites explicar algo que está en la palabra del Señor, ¿ya? Que es real. Mi hermano, aquí están sus primicias. Los primeros alimentos que usted compró en el supermercado, en el almacén de la esquina, en el líder, dentro del mercado, fuera del mercado, donde usted lo haya comprado, mi hermano. Y usted lo trajo aquí y lo entregó aquí para que un grupo de hermanas, que son nuestras ministras de servicio, nuestras siervas, ¿verdad? En el servicio, chiquillas jóvenes, como dijo Luis hoy día, autorizados totalmente por las damas, ¿verdad? Lo repartan y puedan suplir las necesidades de los demás. ¡Qué tremendo privilegio nos da el Señor! De poder, cierto, practicar lo que dice su palabra por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez más, debería ser más seguido, pero por lo menos una vez al mes. Ahí está, ese tremendo canasto, ya, lleno de primicias para servir a los demás. Esa es la actitud de la iglesia que debiera tener la iglesia. Sin embargo, en esta iglesia se presentaron algunas dificultades y algunos obstáculos. Y hoy día en el salto de la escuela dominical aprendimos que de repente nosotros nos olvidamos que tenemos un enemigo que es muy astuto y a veces no le damos la importancia, bueno, no tiene tanta importancia, pero lo tenemos que tener presente y saber que de repente se mete aquí en la iglesia y trata de destruir esta unidad, este amor, esta entrega entre nosotros, ¿ya? Hoy día aprendimos que la destrucción de la iglesia en el tiempo de hoy, basada, ¿cierto?, en otros textos que también estamos estudiando allá, que se llama la iglesia, ¿cómo debería ser la iglesia de acuerdo al corazón de Dios? Terminando ya, ¿cierto?, uno de los primeros capítulos de ese libro. Cómo nuestro enemigo, Satanás, se encarga de destruir la iglesia desde dentro. Y Alex les invitó a leer una primera experiencia de la iglesia, un acto hipócrita. Entonces, sin lugar a duda, la mentira y la hipocresía es uno de los, digamos, de los obstáculos o de las dificultades que de repente destruye la unidad de la iglesia y no hace que cada uno de nosotros pueda ser un líder servidor como el Señor quiere. Hay otro peligro por ahí. Y otro peligro son las murmuraciones, los comentarios malintencionados, que nos faltan lamentablemente en ningún grupo social, especialmente aquí en Chile, ¿verdad? Y que aquí reciben distintos nombres, ¿ya? Pero vamos a ser respetuosos hoy día y vamos a decir que son murmuraciones. Y un tercer peligro, que es el de creernos, ¿verdad?, que por el hecho de ser líderes y de estar, cierto, a la cabeza de alguna organización de la iglesia, a veces no sabemos delegar y creemos que si las cosas no las hacemos nosotros, las cosas no resultan. Eso empezó a ocurrir en esta iglesia. Entonces al tiro se le puso remedio. Y el Señor, cierto, a través de este texto que estamos estudiando, ¿verdad?, el liderazgo de Jesús, cómo ser un líder servidor, nos invita hoy día y nos advierte que tengamos cuidado de eso. Y que si esto está pasando en esta iglesia, ojalá, ¿verdad?, que sea inmediatamente erradicado de aquí, de nuestro comportamiento como cristianos. Vamos a revisar el primero de ellos, ¿ya? Amenazas, dice el texto, ¿verdad? Amenazas que pueden destruir la unidad de la iglesia, detener el movimiento cristiano. Y la primera amenaza interna de la iglesia es la hipocresía. Yo no la voy a volver a leer porque ustedes la leyeron. ¿De acuerdo? Lo que leímos como lectura recién desde aquí devocional,
no se dice lectura devocional, se dice lectura de la Biblia, ahí en Hechos capítulo 5, del versículo 1 al 11, ¿recuerda el nombre de los personajes? ¿Cómo se llamaba? Ananías y Zafira, ¿ya? Ananías era hombre y Zafira era mujer, porque se puede confundir, ¿verdad? Ananías, no sé, no es un nombre muy usual. Ananías, ¿qué hicieron ambos? Vendieron, dice la palabra del Señor, ¿qué vendieron? Una propiedad. Y nadie les pedía, como le dijo, ¿cierto?, el apóstol Pedro, que a lo mejor llevaran el 100% de esa venta. Pero ellos quisieron engañar a la iglesia. Y la palabra del Señor dice que ellos creyeron que podían mentirle a Dios y seguir participando en el trabajo de la iglesia. Lamentablemente, Dios juzgó rápida y decisivamente sus hechos y no toleró la hipocresía de parte de ellos. Fíjese que, según el relato, usted lo tiene ahí a la mano, Hechos capítulo 5, ¿ya? Según el relato, mire lo que el apóstol Pedro le dice, primero el versículo 2, dice, sabiéndolo también su mujer, es decir, se pusieron los dos de acuerdo, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Y qué le dice Pedro a Ananías? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire, mi hermano, Dios conoce nuestra vida tal como es. Nosotros podemos engañarnos el uno al otro. Podemos ponernos caritas especiales aquí el uno con el otro. Carita de santito, ¿verdad? Carita de buenito, ¿verdad? O de buenita. Pero el Señor sabe perfectamente lo que está en su corazón. Sus pensamientos no son ajenos para el Señor. Él lo sabe. Recuerde que creemos en un Dios que nos conoce muy bien, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor, ¿verdad?, con algunas de nuestras actuaciones, algunas de nuestras actitudes, a lo mejor, ¿cierto?, podemos mentirle a la congregación, podemos jugar un papel digno de ganarse un Oscar de la Academia. Pero la verdad es que al Señor no lo engañamos. Y la Biblia dice que lo que se siembra, se cosecha. Yo le doy gracias al Señor, y también lo dije una vez aquí en una predicación del año pasado, parece que fue delante del año pasado, yo le doy gracias a Dios que tenga tanta misericordia de nosotros y no nos mate inmediatamente como mató a Ananías y a Zafira. Dice que Dios no pudo tolerar la hipocresía de ninguno de los dos, y ambos expiraron inmediatamente. Y dice que la iglesia tuvo temor de eso. ¿Cómo? Ananías y Zafira osaron mentir a Dios, porque si mentían a la iglesia, estaban también mintiendo a Dios. Yo no sé cuántas veces tú le has mentido al Señor, o yo le he mentido al Señor. No sé cuántas veces lo has hecho. No sé si realmente tú eres fiel con el 100% de tu diezmo. No, con el 10%. Ya le estaba poniendo más. Con el 10% de tu diezmo. No sé si es el 10 o es el 8, el 5, lo que sea. ¿Ya? Pero yo no sé cuántas veces has venido aquí al frente y no le has pedido perdón al Señor por algo que no has hecho bien delante de Él, no delante de nosotros. Y gracias a Dios por la misericordia que tiene, porque Él nos da una, otra
y 1000 oportunidades. Yo no me canso de decirle, Señor, gracias Dios por la paciencia que has tenido conmigo en estos 68 años de vida. Gracias, Señor. Gracias, realmente gracias. Porque has perdonado cada acto de falta de humildad. Porque has perdonado cada acto hipócrita. Porque has perdonado a lo mejor cada mentira. El otro día le decía a un hermano, no voy a mirar para allá porque va a pensar que quiero decir su nombre y no voy a decir su nombre, sino que me decía, eché una mentirita piadosa. La verdad es que yo no he encontrado aquí en la Biblia la calificación de mentiras verdes, amarillas, blancas, rosadas, piadosas o no piadosas. La Biblia dice claramente mentira y punto, ¿verdad? Bueno, ojalá que esta primera amenaza que sufrió la iglesia allí en Jerusalén no suceda con nosotros. Y ojalá que nuestro corazón esté pero así totalmente unido con nuestra mente y que lo que nosotros pensemos, ¿verdad?, sea el fruto de lo que piensa nuestro corazón y que nuestras acciones realmente sean reconocidas ante mi Dios por la sinceridad con que nosotros lo hacemos. ¿Usted quiere que esta iglesia sea realmente una bendición para todos estos barrios que nos circundan? Yo quiero que mi iglesia sea una bendición. Y no hay mayor fuerza que el testimonio de la iglesia. Yo no me canso de recordarles a ustedes que cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní y oró por nosotros, porque gracias a Dios Él oró por nosotros, ¿ya?, y le pidió a su Padre que mantuviera a los discípulos unidos, le pidió también por nosotros, para que la unidad fuera la evidencia, fuera la prueba concreta de que realmente creíamos con sinceridad en Jesús. Así dice la palabra del Señor. Por eso que cuando tenemos aquí algunas discusiones y no estamos de acuerdo en algo, no es para que usted coloque al hermano inmediatamente en la lista negra y lo juzgue, ¿ya?, y diga, este hermano no era como yo decía, porque nosotros nos hacemos así como como un libro grande donde tenemos así a los hermanos por graduación. Este está en esta lista, la lista 1, este está en la lista no, este está en la lista negra. En ninguna parte de la Biblia dice así. Tenemos que tener un mismo sentimiento para con los hermanos, amarnos y punto, y perdonarnos si nos equivocamos, porque ninguno de nosotros es perfecto. El libro que nosotros estamos estudiando en el Salto dice que no hay en el día de hoy ninguna iglesia siquiera perfecta, porque está formada por seres humanos, y los seres humanos no somos perfectos, pero ni Jesús sí que es perfecto. Así que hacia eso vamos. Así que quiera Dios que esa primera amenaza, ¿verdad?, la hipocresía, ¿cierto?, la actuación que podamos tener entre nosotros se caiga al suelo y que nunca más sea. Y que cuando nos abracemos y nos saludemos, ¿verdad?, a pesar de no estar muy de acuerdo con la opinión de la persona o de no gustarle mucho como lo hace, ¿verdad?, no importa, es nuestro hermano y usted debe amarlo con todo el corazón. ¿Amén? Así dice la Biblia, ¿ya? Hay una segunda amenaza. Y esa segunda amenaza está también en Hechos. Pero en Hechos, capítulo 6. En los versículos del 1 al 6. ¿Lo encontró? Usted da vueltita a la hoja, ¿cierto? Hechos, capítulo 5, Hechos, capítulo 6. Del 1 al 6. ¿Lo encontró? A ver los varones. ¿O están cansados de ayer de que se vierta? Vamos a leer los varones ahora, ¿ya? Les vamos a demostrar a las chiquillas jóvenes de esta iglesia, ¿verdad?, a nuestras hermanas,
que nosotros leemos y leemos bien. Del 1 al 6. ¿Listo, varones? Hermano Beto, ¿su Biblia? No, su Biblia. Ah, ¿está acá? Está ahí ya. No sé qué dispositivo tiene de repente eso. Ya. ¿Molesta mi presencia ahí? No, listo. Leamos juntos, del 1 al 6. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entre paréntesis, voy a hacer un pequeño paréntesis porque recién cuando se dieron las gracias no me vio la mano el Alex, pero yo quiero agradecerle a Dios porque ahora que se nombraron aquí puros varones, yo quiero decirles que voy a ser abuelo por tercera vez, ¿ya? Y yo le pedí a Dios que fuera varón. Y hace como 5 o 6 días atrás supe que mi tercer nieto es varón, ¿ya? Ahora le estoy pidiendo al Señor que se llame Cristóbal, ¿ya? Me gusta ese nombre, ¿ya? Pero eso es materia de la Anita Patricia, ¿ya? Así que ya llevo 3, me faltan 3 más para jugar un equipo de baby fútbol, ¿ya? Que se va a llamar Colo Colo. No, ya listo. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la segunda amenaza? La murmuración. Cuando algo, mi querido hermano, miembro de esta iglesia, o simpatizante de esta iglesia, cuando algo no es satisfecho en la iglesia, cuando hay alguna necesidad, cuando hay alguna acción que no se está haciendo en forma adecuada, cuando alguna de sus necesidades no ha sido suplida, no ha sido visitado lo suficiente, no ha sido apoyado en su dolor, ¿verdad? En su desesperación, a lo mejor, ¿verdad? En alguna prueba, no ha recibido el consejo oportuno, mi querido hermano, no se queje, acérquese a quienes son los responsables y pida que se solucione el problema. Gracias a Dios porque aquí hubo una rápida solución, ¿verdad? Los apóstoles estaban muy ocupados y el versículo clave es el versículo 4, ¿cierto? Para que los apóstoles pudieran persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, todos los asuntos de atención, ¿verdad?, de las viudas y de los huérfanos, ¿ya?, porque esa era una necesidad que tempranamente, ¿cierto?, fue tarea de preocupación de la primera iglesia, ¿verdad?, y que debiera ser siempre tarea también de nosotros. Por eso que nosotros, ¿verdad?, aportamos al hogar de niñas en Temuco, ¿verdad?, aportamos a las niñas del hogar de Temuco porque nosotros somos parte, ¿cierto?, de ese ministerio donde hay como 20 y tantas niñas, ¿no? 26, 27 niñas, ¿verdad?, que han sido, ¿verdad?, vulneradas en sus derechos, de repente por sus propias familias, y están bajo la cautela de un hogar de niñas allí, que es fruto de nuestra obra, de todas nuestras iglesias. No debemos dejar de preocuparnos porque es tarea de la iglesia, preocuparse del huérfano, preocuparse del niño que es desvalido, ¿ya? Como también de las viudas
¿Y por qué no decirlo de los viudos? ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Que también los viudos se sienten solos, ¿verdad? Entonces también hay que estar con ellos. Pero aquí hubo despreocupación. No fue un acto intencional de parte de los apóstoles que dijeron, ¿saben qué? No vamos a poner atención a esta necesidad. Sino que sencillamente era tanto el trabajo en la iglesia, había que predicar tanto la palabra del Señor. Recuerden ustedes que la iglesia fue creciendo de 3.000 hasta 5.000 miembros. ¿Se imagina usted que en esta iglesia tuviera 5.000 miembros? Fíjense que Dios nos ha dado el privilegio ahora en la iglesia de tener 3 pastores. El otro día leía, ¿cierto?, la planificación que el pastor entregó para el año 2014 y hablaba de un pastor asociado, ¿no? Y hablaba de un pastor probando. Es decir, tenemos 3 pastores. Pero también tenemos un solo diácono, pero tenemos diáconos probando. ¿Ya? Pero no diáconos probando ahí sentaditos para aquí, vamos a probar. No, diáconos en ejercicio para suplir las necesidades. Mi querido hermano, usted tiene todo el derecho a reclamar ser atendido por la iglesia en el plano espiritual, ¿ya? Incluso en el plano material, porque de repente nuestras necesidades materiales son producto de que no sabemos ejercer con propiedad las promesas que el Señor Jesús tiene en su palabra. De repente somos desordenados en nuestro presupuesto, ¿ya? Y de repente gastamos más de lo que Dios nos entrega mensualmente. Así que mi hermano, gracias a Dios porque esta iglesia pudo suplir. Así que ojalá que aquí, esa segunda amenaza que pasa en la iglesia, ¿verdad?, en esta iglesia, no pase en nuestra iglesia. Ojalá que aquí la murmuración, el pelambre, como se dice en Chile, ¿cierto?, sea desechado totalmente de la iglesia. Y por último, vamos al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también tiene algo que decir. En Éxodo, capítulo 18, del versículo 13, voy a revisar mi torpeo, 13 al 16. ¿Se recuerdan de esta experiencia? ¿Quién es el líder máximo en Éxodo? Moisés. Muy bien, Ruth. Moisés, ¿verdad? ¿Qué pasó con Moisés? Ahí la Lloreda con el David están recordando qué es lo que pasó ahí. Dice, nombramiento de jueces, ¿ya? Ahora las damas, van a leer las damas ahora, a ver, del capítulo 18 de Éxodo, del 13 al 16 nomás. Era pesado el trabajo de Moisés. Imagínense ustedes, estaba él solito. Ni la María, ni Aarón, su hermano, le ayudaban. Solito estaba él, y dice que el pueblo venía a él, y estaba ¿desde qué hora? Desde la mañana hasta la tarde. Ni siquiera se podía dar una vuelta para la casa para comerse unos corotitos con rienda. No podía hacer nada, tenía que estar haciendo ese trabajo. Y su suegro se dio cuenta. ¿Ya? Gracias a Dios por los suegros y las suegras, ¿ves? Que a veces son buenos, ¿ya? Y yo trato de ser buen suegro, ¿ya? Dice ahí, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 17 y 18.
dice. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Y el suegro le dio la solución con el principio que se llama principio Jetro, porque el suegro de Moisés se llamaba Jetro, no le coloque así a nadie, ¿no? Jetro, ¿se imagina? ¿Que mi nieto se llame Jetro? No, Jetro, ¿no? Feo no, Jetro, ¿ya? ¿Y qué es lo que le dijo Jetro? En el versículo 21 y 22 está la solución. Además escoge tú, de entre todo el pueblo, que dice, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Versículo 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Bueno, el principio Jetro no es otro que el saber delegar, el no creer, ¿verdad?, que solamente uno, por el hecho de ser un líder en la iglesia, puede dar la solución a todos los problemas. No, mi hermano. Un hermanito también, ¿cierto?, sencillo, que esté a su lado, que a lo mejor no tenga ningún cargo, también puede darle el consejo oportuno, ¿ya? No se cargue usted con todos los problemas, como creyendo que si no lo hace usted, las cosas no van a resultar bien. Por eso me gustaron ayer los varones, porque cada uno cumplió con su rol, ¿verdad? Cada uno con su papel. Yo no vi que nadie se salía de cumplir su rol, ¿verdad? De esa misma manera, entonces, vamos a pedirle al Señor que ojalá ninguna de estas tres amenazas pueda destruir la unidad de esta iglesia, ¿ya? Y podamos ser realmente líderes servidores, no teniendo nunca entre nosotros hipocresía, ni murmuraciones, ni creer, ¿no es cierto?, tener la autoridad para solucionar todos los problemas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si bien es cierto, todos estos mensajes, ¿verdad?, que hemos hecho sobre el liderazgo, tienen el propósito de incentivar a usted, ¿verdad?, el deseo de servir al Señor. Yo deseo en el Señor que cuando terminemos febrero, ninguno de nosotros no tenga nada que hacer en la obra del Señor. Aquí todos somos necesarios. Y cada uno de nosotros es un líder. Usted no necesita tener un cargo o una posición para servir al Señor. Y le vuelvo a decir, te lo dice un viejo de 68 años de edad, es un privilegio servir al Señor. Realmente es un privilegio. Es un honor servir al Señor. Y mi hermano, nunca usted se va a cansar de servir al Señor. Porque hay tal gratitud en el corazón de uno por lo que el Señor ha hecho con la vida de uno, que uno no se va a cansar hasta el día de su muerte de querer servir al Señor por las grandes cosas que ha hecho por uno. Que el Señor les bendiga. Alex.